En este segundo video avanzaremos con el diseño sismorresistente de tabiques de hormigón armado, enfocándonos en el diseño a flexión combinado con esfuerzo axial para determinar la armadura longitudinal. Seguiremos los lineamientos de la norma argentina IMPRECISOC 103, parte 2 del año 2021. Inicialmente, planteamos un video donde abordamos el comportamiento general del tabique, los riesgos y el diseño por capacidad. En este segundo video abordaremos el diseño a flexión y armadura longitudinal para finalmente, a través de un tercer video, abordar el diseño de la armadura transversal con la función de confinar, evitar el pandeo y resistir al corte de las fuerzas. Todo en un contexto del diseño por capacidad. Antes de diseñar el tabique, debemos establecer si estamos frente a un tabique aislado o un tabique acoplado. En el caso de tabiques aislados, básicamente la fuerza se resiste por la flexión del tabique. En el caso de que el tabique sea acoplado, hay un acoplamiento, valga la redundancia, entre los momentos resistentes del tabique y las fuerzas axiales que se generan multiplicado por el brazo de palanca. Entonces se define lo que se denomina relación de acoplamiento o grado de acoplamiento A. Si esta relación es menor a un tercio, estamos frente a dos tabiques totalmente independientes en voladizo, porque la relación de acoplamiento es baja. Si esa relación de acoplamiento es superior a 2/3, tenemos un tabique grande con aberturas, porque el grado de acoplamiento es, digamos que es muy grande, entonces no se considera. Y si la relación de acoplamiento está entre 1/3 y 2/3, lo que tenemos es un tabique acoplado donde la resistencia total del sistema está alcanzada por los momentos resistentes de ambos tabiques más el brazo de palanca que se genera por las fuerzas axiales por la distancia entre los baricentros de ambos elementos estructurales. Esa relación de acoplamiento se puede obtener de esta expresión que está indicada acá, donde es el cociente entre lo que se resiste en el sistema de tabiques de las fuerzas axiales multiplicado por la longitud que separa dichas fuerzas, partido por el momento total resistente del sistema, que es los momentos resistentes de ambos tabiques más este momento resistente por el par que se genera. Es importante destacar un aspecto, que es que este grado de acoplamiento está dado por fuerzas resistentes de sobreresistencia, por eso aparece la O como subíndice de overstrength, y no por fuerzas obtenidas del análisis elástico. Es decir, esta relación es definida por el diseñador, o puede ser definida por el diseñador al disponer armadura y determinar cuáles son los momentos resistentes de los tabiques. Si estamos frente a un tabique o frente a tabiques en voladizo, el alcance está dado por el capítulo 3 del reglamento, y si estamos frente a un tabique acoplado con vigas de acoplamiento, el alcance está dado por el capítulo 4 del reglamento. Otro aspecto a definir antes de avanzar en el diseño a flexión propiamente dicho es la necesidad o no de elementos de borde. Tengamos presente que en el terremoto de Chile del año 2010, una de las fallas frecuentes o más observadas fue el pandeo fuera del plano de los tabiques, tanto en los pisos inferiores como en los subsuelos. Esto generado por
grandes fuerzas axiales. Esas fuerzas axiales se generan, por un lado, por la carga vertical propiamente dicha del elemento estructural y también por la compresión que se genera en uno de los extremos del tabique producto del momento flector. Entonces, hay ocasiones, hay momentos en que el espesor del tabique no va a ser suficiente y es necesario colocar un elemento que se denomina elemento de borde que va a permitir rigidizar el alma. Obviamente que la otra alternativa es incrementar el espesor del tabique. Definido el problema, se aborda desde un punto de vista de las expresiones del reglamento. El reglamento indica que los elementos de borde se deben evaluar cuando estamos frente a tabiques de más de 2 niveles. Entendamos que tabiques de menos de 2 niveles son tabiques de bajo compromiso estructural, son básicamente paredes de corte, con lo cual no se requiere evaluar los elementos de borde. ¿Cómo se establece la necesidad o no de elementos de borde? Aparece un concepto que es el concepto de ancho o espesor crítico, es decir, a partir del cual si el espesor es menor que el espesor crítico, el tabique puede ser susceptible de tener pandeo fuera del plano. Entonces, este ancho crítico se define en base a esta expresión, la cual depende de aspectos geométricos y aspectos que están relacionados a materiales. El AR es la relación de aspecto que no debe confundirse con la relación de acoplamiento, que es la A. En este caso, la relación de aspecto es el alto de tabique partido por LW. También se debe determinar este factor psi, que depende fundamentalmente de las propiedades de los materiales y de la cuantía longitudinal del tabique, que si bien en esta instancia preliminar se desconoce, se puede o asumir una cuantía mínima o hacer un proceso iterativo hasta se determine la cuantía real que va a contener el elemento estructural. También aparece un factor K crítico que depende de la geometría del tabique y que el reglamento establece que en forma conservadora el diseñador puede adoptar un valor igual a la unidad. Si no, se determina con esta expresión que está acá. Una vez determinado el ancho crítico, el diseñador tiene, digamos, básicamente dos alternativas. En el caso que el tabique sea susceptible de tener problemas de pandeo, puede o incrementar en forma constante todo el ancho del tabique hasta alcanzar el valor del ancho crítico o colocar elementos de bordes como están indicados acá. Estos elementos de borde deben tener un espesor o un ancho que debe ser superior al ancho del tabique, ser superior al espesor crítico y ser superior al 6% de la longitud del tabique. Y finalmente, lo que hay que determinar es en qué longitud se debe incrementar este ancho crítico, para lo cual el reglamento establece las expresiones en este punto. Independientemente de estas cuestiones que son aspectos de diseño geométrico, básicamente lo que le permiten al diseñador es establecer la geometría definitiva que va a tener para disponer la armadura longitudinal y resistir el momento de demanda impartido por la acción sísmica. Luego, para establecer una ruta normativa, estamos en este aspecto en el punto 3.5, que es el diseño a flexión del tabique, donde en este punto lo que veremos es cómo determinar la demanda y cómo proveer la resistencia flexional. En cuanto a solicitaciones de diseño, tenemos un elemento sometido a una carga de flexión, MU, combinado con esfuerzos axiales, PU.
Ambos se obtienen de las combinaciones de carga que incluyen la acción sísmica, dado que se requiere un comportamiento dúctil y al tabique se lo va a proveer de suficiente capacidad de corte para lograr que la rótula sea en la base del tabique por flexión de la armadura, por fluencia de la armadura longitudinal. Básicamente, como en cualquier elemento sometido a flexión y axial, lo que tendremos es una combinación de MU y PU que deberá ser menor a un momento nominal asociado a ese PU multiplicado por el factor de reducción de capacidad. Un dato importante que establece el reglamento es que puede haber el diseñador puede realizar una redistribución de esfuerzos de corte en la base de los tabiques hasta en un 30%. Este es un dato muy importante para tener un diseño óptimo y aceptable, dado que la distribución de fuerza sísmica en forma elástica depende de la longitud del tabique al cubo, dado que depende de la rigidez del elemento. En cambio, la resistencia del elemento depende de la longitud únicamente, con lo cual, si utilizamos adecuadamente este parámetro, podemos obtener un diseño mucho más adecuado para absorber la acción sísmica. También debemos definir la zona crítica y la zona rótula plástica, dado que el mecanismo de colapso de un tabique es muy claro y está definido como una rótula en la base del tabique. El reglamento establece o define una longitud plástica, es decir, donde debe protegerse al tabique para que se logre desarrollar esta ductilidad y esta rótula plástica, que se define como el máximo valor entre el largo del tabique, que está definido por esta longitud, y la altura del tabique partido por 6. Ese valor no necesariamente tiene que superar 2 veces la longitud del tabique. Es importante mencionar que esta longitud, dependiendo de la geometría del tabique, puede superar la altura del primer nivel, con lo cual debe tenerse especial consideración en la vinculación de la losa del primer nivel con la sección del tabique, dado que estará en zona de rótula plástica. Una vez determinada la demanda, hay que realizar el diseño a flexión y axial, que eso se realiza a través de un diagrama de iteración. Si el análisis se ha realizado en un software, como por ejemplo puede ser ETABS, y se calibran bien las secciones de armadura, se puede utilizar el diseño seccional que tiene ese software o cualquier software para determinar el momento nominal o el diagrama de iteración. También se puede utilizar la aplicación de Sirsox, Sirsox Flex, que por ahí está orientada para columnas, pero podría adaptarse para el caso de tabiques. También se puede utilizar la aplicación Response 2000 de la Universidad de Toronto de uso gratuito. Y en la asignatura se utiliza la aplicación CalCap Tabiques, desarrollada por el alumno Francisco Vico, y la cual se puede descargar con el link que está al pie del video. Esta aplicación es únicamente de uso didáctico, pero permite al alumno cargar los datos geométricos de hormigón y armaduras y obtener el diagrama de iteración según la hipótesis planteada en el reglamento argentino. Una de las particularidades que tiene es que en esta especie de planilla se pueden cargar las combinaciones PU y MU, que en este caso se muestran en este sector. La aplicación entrega el momento nominal asociado a ese PU
también muestra un valor de ductilidad y también muestra la posición del eje neutro, valor que será más que útil al momento de determinar la zona de confinamiento del tabique. Una vez definida la armadura longitudinal del tabique, es importante establecer los límites de cuantía mínimos y máximos establecidos por el reglamento en este caso. En el caso de la cuantía máxima se establece un valor único que es del orden del 3,8%, un valor bastante elevado que generalmente en la práctica no se alcanza. En el caso de la cuantía mínima, el reglamento establece un valor para zonas en rótula plástica y otro para zonas fuera de rótula plástica. Y en el caso de rótula plástica, que es esto que está acá, el reglamento establece que en los bordes a 0,15 de LW hay que aumentar las cuantías y en la zona central se utiliza otro valor. Los valores en los bordes es raíz de F'C partido por Fi por 2,6 que da un valor del 4,6 por mil para el caso de H25. En el caso de la parte central, ese valor puede reducirse a la mitad o lo reduce el reglamento a la mitad. Y en la zona normal, es decir, fuera de la zona rótula plástica, el valor es el 2,3 por mil para el caso del H25. Con lo cual, el reglamento lo que está haciendo en este caso es diferenciar en zona rótula plástica y zona normal, y en el caso de rótula plástica generar un aumento de la cantidad de armadura en los extremos. Esto es una diferencia importante entre esta versión del 103 con la versión anterior, dado que en la versión anterior se permitía colocar armadura uniforme. Y esto tiene una justificación, y la justificación es que cuando se concentra armadura en los extremos, se logra una ductilidad mayor, es decir, si miramos estas curvas, las curvas alcanzan una curvatura mayor, con lo cual se obtiene una ductilidad mayor respecto de que si la armadura se distribuye en forma uniforme en toda la longitud del tabique. Finalmente, otro aspecto importante es la interrupción de la armadura longitudinal. Para eso se sigue este gráfico que está acá, que está extraído del reglamento, donde conceptualmente lo que muestra en azul es el diagrama de momento flector de la demanda del primer modo de vibración, que responde a un diagrama triangular invertido. Entonces tenemos un momento de demanda en este punto que está acá. Una vez que el diseñador coloca la armadura, obtiene un momento nominal superior a la demanda, que podrá ser este valor. Entonces, la variación en altura del diagrama de momento flector se considera que es lineal para contemplar los modos superiores de vibrar. Es decir, si nosotros trazamos una recta acá, esta recta representaría la consideración de los modos superiores de vibrar. Finalmente, para hacer el corte de la armadura, lo que hay que hacer es desplazar este diagrama de trazos lineal una vez la altura del tabique para considerar el corrimiento de las fuerzas de corte. Con lo cual, la lectura que tenemos que hacer de este diagrama es que en la base tendremos un momento de demanda del diagrama elástico y un momento nominal dado por la armadura provista. Con lo cual, la rótula plástica se formará en la base del tabique. Nos tenemos que preguntar por qué la rótula no se forma en otra zona. Bueno, para eso lo que tenemos que hacer es analizar una sección cualquiera del tabique, y lo que observamos es que la demanda elástica estará dada por este punto, la demanda con los modos superiores está dada por este punto,
y la armadura que nosotros realmente estamos disponiendo es esta, con lo cual la rótula efectivamente no se va a formar en esta zona. Finalmente, la disposición de armadura del tabique en el diseño final tendrá una forma de esta forma y será escalonada de acuerdo a la disponibilidad de diámetros y separación posible que adopte el diseñador. Bueno, un poco para cerrar esto, hay que tener presente que la armadura longitudinal cumple un papel importante porque además de cumplir con el diseño a flexión, es la encargada de determinar la capacidad de resistencia flexional y definir dónde comenzará, si se quiere, la rótula plástica del tabique. El próximo video abordaremos el diseño de la armadura transversal del tabique.